Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, María Inés. Un gusto estar en ATV. Un saludo a todos. ¿Por qué hasta el momento no se puede llegar a un consenso para poder definir este tema de las elecciones judiciales? Yo creo que hay un factor central que es la debilidad de la clase política que tenemos en el país. No hemos tenido una propuesta estructural de la justicia de ninguna de las fuerzas políticas que hoy tienen que tomar decisión. No ha venido una propuesta estructural del Ministerio de Justicia. No hemos tenido un posicionamiento claro de parte del presidente respecto de la justicia en estos casi 3 años de gestión. Y eso se ha trasladado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se ha querido llevar adelante un proceso de selección clásico, al mismo estilo que se había hecho antes cuando se tenía 2/3, pero ahora sin tomar en cuenta que no se tiene 2/3 y que incluso la bancada del MAS se encuentra dividida. Entonces, no ha habido decisiones políticas, tenemos una clase política que no está en condiciones de llegar a acuerdos y que no logra interpretar el sentimiento de la gente respecto del sistema de justicia. Porque el sistema de justicia, con toda su crisis, el sistema de justicia es parido por el sistema político boliviano. Y el sistema político boliviano tiene que asumir su responsabilidad del estado de situación y plantearle salidas. Esas capacidades no han existido en el nivel político en ninguna de las fuerzas políticas y por eso estamos en esta crisis, en este momento en que el propio sistema judicial se intenta defender a sí mismo, el monstruo intenta defenderse condicionando la elección judicial. En ese momento la clase política no ha estado en condiciones de mostrarle salida y el camino a la sociedad boliviana. Sería entonces un reflejo, ¿no?, de cómo van las cosas en el país. Ahora, tomando en cuenta los plazos, los tiempos, todo este proceso de preselección de candidatos que supuestamente las listas tendrían que estar hasta el 3 de septiembre, ¿será que van a dar o qué alternativa se podría plantear para poder realizar las elecciones judiciales? Yo creo que los tiempos no van a ser posibles. No vamos a tener elecciones judiciales y en enero vamos a tener un poder judicial que no se ha renovado en sus máximos niveles. Y por tanto, vamos a tener una crisis política e institucional muy fuerte. Hay que anticipar esto y el presidente tiene que estar en capacidad de interpretar esas probabilidades y darle una salida. Esto no puede salir, no podemos salir de esta crisis judicial que es una muestra de la crisis política si es que el presidente no asume el liderazgo y convoca a una cumbre política por la justicia. Esta cumbre política tiene que ser asumida por el presidente, tiene que entender que al MAS no le alcanza por sí solo para reconstituir el Poder Judicial, tiene que entender que hay problemas estructurales en el sistema judicial y esto tiene que asumirlo el presidente. Lastimosamente, en estos 2 años y medio, desde el Ministerio de Justicia no se ha planteado una reforma estructural de la justicia. El gobierno no ha liderado este campo y hemos visto más bien un decrecimiento de la calidad de la justicia en el país. Pero no vamos a salir de esta crisis si el presidente no convoca a una cumbre política nacional donde se puedan ir tomando decisiones, ir tomando acuerdos, ir generando escenarios para no solo renovar las autoridades judiciales, sino sentar las bases de una reforma estructural de la justicia que nos permita recuperar este poder del Estado al servicio de la comunidad, no como ahora, que ese poder del Estado está al servicio de sí mismo y no de los ciudadanos. Perfecto. Ahora, si se convoca a esa cumbre, es porque no hay elecciones judiciales. Entonces, ¿qué pasaría con los administradores de justicia? O sea, ¿qué alternativas tendríamos, por ejemplo, en ese escenario? Yo creo que en esta cumbre de justicia hay que tomar decisiones transitorias que nos permitan reemplazar temporalmente a las autoridades judiciales y hay que tomar decisiones estratégicas, donde se tomen grandes acuerdos sobre reforma estructural de la justicia. Ese escenario, porque vamos a tener un escenario en que las autoridades judiciales habrán fenecido su mandato y necesitamos otras autoridades judiciales. Eso solo puede ser dado, en este caso, de emergencia por decreto, pero el presidente no debería cargarse toda esa responsabilidad de designar a estas autoridades judiciales temporalmente, como lo hizo Mesa en 2004, como lo hizo Evo en 2006 o como lo hizo Evo en 2010. No debería cargarse toda esa responsabilidad del presidente, sino convocar a todo el sistema político, tomar una decisión transitoria sobre las nuevas autoridades para reemplazarlas de manera inmediata, pero a la vez
tomar acuerdos para reformas estructurales de la justicia. Creo que ese es el camino, porque de otra forma el presidente va a lo que apunta ahora el ministro de Justicia, es que tengamos la crisis de justicia en enero, que el presidente ponga un decretazo y tengamos solamente funcionarios designados por el ministro de Justicia o propuestos por el ministro de Justicia. Y eso no resuelve nada. Probablemente le sirva al ministro de Justicia, pero no le sirve a la justicia ni al pueblo. En ese escenario entonces habría un vacío legal, entiendo, ¿no? Si es que pasaría eso cuando ya se... Claro, el presidente tiene la potestad, porque no puede haber un poder que no esté funcionando. Ese vacío no se puede dar. El órgano ejecutivo en este caso puede nombrar con un decreto a las autoridades que van a reemplazar, o podría nombrar a los mismos que están ahora para que cumplan un periodo más hasta que se resuelva. Pero eso no va a resolver. Eso no, el tema, si no tenemos un gran acuerdo nacional, si nuestra élite política no está en capacidad de generar esos acuerdos, está haciendo mucho daño al pueblo. Creo que hay un desafío, hay una responsabilidad que tienen todas las fuerzas políticas de demostrarle que el camino para solucionar este problema es el acuerdo, es el diálogo. Y es lo que no hemos tenido. En la Asamblea no hemos tenido la capacidad de generar una convocatoria consensuada. No ha tenido la Asamblea la capacidad de vislumbrar un escenario de acuerdo mínimo. El vicepresidente ha intentado hace una semana lograr acuerdos con las bancadas, pero de forma tardía. Recién aparece el vicepresidente después de casi 2 años y medio, más de 2 años y medio, a querer liderar la Asamblea. Y estas son las consecuencias. No tenemos esos liderazgos. Por eso creo que el presidente debe asumir esta tarea, debe convocar a esa cumbre de justicia y debe plantearle escenario al país donde se generen acuerdos políticos con las otras fuerzas. Eso está exigiendo la ciudadanía. Ahora, usted señala que bueno, este problema de la justicia en Bolivia es un problema estructural, o sea, realmente habría que modificar desde las raíces, pero ¿por qué hemos llegado a este punto? ¿En qué hemos fallado? Ha habido un excesivo empoderamiento. Con el mandato constitucional de elegir a las autoridades judiciales, el mandato que se le da a la Asamblea Legislativa ha condicionado los 2/3 que tenía el MAS, no permitían realmente que haya un debate, una discusión en su momento sobre la calidad de la justicia. Nos centrábamos solamente en poner en las listas de candidatos, en los 96 candidatos de todos los cargos, en poner a las listas aquellos que eran probablemente más afines. Esto ha condicionado muy duramente a la justicia. No ha permitido que desde el Consejo de la Magistratura se fortalezcan las capacidades regulatorias, no ha permitido que los jueces sean controlados y fiscalizados por el Consejo de la Magistratura, ha permitido que el Tribunal Supremo de Justicia lotee el sistema de justicia a partir de sus 9 miembros. Prácticamente cada supremo es un poder departamental. Entonces, eso ha ido minando la calidad de la justicia, originándose en la falta de diálogo político, porque la justicia o las estructuras de poder de justicia se generan en el poder político parlamentario. Y ese poder político parlamentario estaba condicionado con 2/3 que no abrían las posibilidades a un debate más profundo y no nos permitían que lleguen probablemente los mejores ciudadanos a esos cargos. Creo que ese no es el origen de la justicia, pero se contribuyó con esto, se contribuyó con esas acciones a que la calidad de la justicia vaya empeorando. Nadie se preocupó por la justicia en todo ese tiempo. Y claro, ahora está haciendo una crisis profunda, la gente no siente que el sistema de justicia le funcione. Tenemos más de 26.000 personas privadas de libertad en el país por el abuso de la detención preventiva. Tenemos condiciones carcelarias, tenemos carga procesal exageradamente atrasada en los tribunales. Entonces, todo eso se origina en la falta de diálogo político y en la falta de visión estratégica que hemos tenido en los ministros de Justicia. Perfecto, excelente análisis. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, esperemos que se pueda llegar a un consenso, bueno, y una solución lo más pronto posible por el bien de todo el país. Gracias por acompañarnos. Ojalá nuestros líderes políticos tengan esa capacidad de regalarle eso al país. Ojalá. Muchas gracias, Marinés. Un saludo a todos. Que tenga una buena semana. Tenemos que continuar y si usted quiere saber cómo se va a comportar el clima en esta jornada, se lo contamos.